Acabamos de iniciar Perfecto. grabación. Esta es la clase de Mercadeo 4 de la Escuela de Marketing y Branding del Politécnico Gran Colombiano. Quien les habla, Lina Carvajal, docente a cargo del curso. Hoy es sábado 18 de noviembre y tenemos como invitado al profe Carlos Bejarano de la Universidad de San Marcos de Costa Rica, quien nos estará hablando sobre un tema muy interesante acerca de la planeación. Bienvenido, profe. Profesora Lina, y muchísimas gracias a todos los estudiantes que se encuentran conectados y también a todas las personas que eventualmente van a ver esta grabación a futuro. Sí, como coordinamos previamente, el tema de hoy, ya les voy a mostrar pantalla, tiene que ver con el tema de la planificación y un aspecto importantísimo que obtenemos de la planificación, que es la parte estratégica en las organizaciones. Porque realmente yo siempre he pensado y siempre lo he dicho que planificar en sí, planificar es algo estratégico. Entonces les voy a mostrar la pantalla, la presentación que he preparado para hoy y para poder abordar este tema, ¿verdad? La estrategia es producto de la planificación que hacemos. Siempre que hablamos de estos temas de planificar, de organizarnos, de generar estrategia, creo que de alguna manera la percepción del tema siempre la plantea mucho o se relaciona mucho iconográficamente a nivel de imagen con el famoso ajedrez, que además es, y debo confesar que yo entiendo un poco de las reglas, pero todavía no lo domino. Lleva mucho tiempo y bastante conocimiento poder jugar ajedrez, que es un juego muy estratégico, pero que requiere de un plan. Por un lado está el tema de que cualquier movimiento de una pieza va a llevar un contramovimiento del contrincante o de la contrincante. Si uno mueve una pieza, va a haber una reacción de la otra parte. Y así funciona también la estrategia que es lograda a través de un plan. Cuando hablamos de la planificación de cualquiera de estas jugadas, al igual como hablamos de la planificación de cualquier movimiento en el mercado, se debe de considerar el entorno en el que estamos desarrollándonos, pero también se debe considerar cuáles son los elementos que yo tengo como empresa o en este caso para una partida de ajedrez. Sin embargo, también es válido pensar en nuevas formas de ver la planificación, la planeación de las empresas, porque y la parte estratégica, ya no solamente verlo con esa iconográfica idea del ajedrez, sino también desde la disrupción. Primero que nada, como lo vemos en esa imagen, ya no se trata solamente de ser del mismo color que los demás, ni tampoco seguir la misma dirección que todos siguen. Entonces eso se vuelve a veces un poco disruptivo. Sé que a veces incluso en las organizaciones, sean pequeñas, sean medianas o grandes, lo que son los emprendimientos que hoy día en países latinoamericanos, por mencionar solamente los países latinoamericanos, pero también alrededor de todo el mundo, los emprendimientos son una tendencia. Y no una tendencia solamente desde el punto de vista del mercadeo. No es que simplemente este, son algo lindo por hacer, o que ahora muchísima más gente tenga emprendimientos y eso lo vuelve como una tendencia de mercado. No, es que son modelos económicos que realmente le permiten a las personas y permiten a las sociedades avanzar. Ese es el verdadero tema. Entonces, el tema de ser disruptivo, de ser distinto, también se convierte en una necesidad, queramos o no queramos, tiene que ser así. Tenemos que buscar ser distintos, buscar ser diferentes y podríamos pensar, o alguien podría pensar, que ser distinto, ser diferente, es algo sencillo,
que es fácil ser distinto, que es fácil ser diferente. Pero no es así, no necesariamente es tan fácil y tan sencillo diferenciarse en el mercado. Requiere de una planificación, de una planeación, de pensar bien cómo es y cómo debe de ser desarrollado un plan. Antes de entrar plenamente en materia, algunas ideas que siempre pongo como un preámbulo, porque siempre hay algunos conceptos relacionados con estos temas. Entonces, antes de la estrategia está la planificación. Sin esta no habría planeamiento estratégico. Ahí falta una N en el sí. Sin esta no habría planeamiento estratégico. La estrategia es importante en las empresas, desde luego, es fundamental, no solamente es necesaria, es verdaderamente fundamental. Sin embargo, el tema está en que, y ahí vienen algunas ideas que también se desarrollan en torno a ello, el tema está en que planificar lleva tiempo y la planificación, alguien en la empresa, no en todas, pero por ahí en alguna empresa, alguien puede pensar que planificar puede restarle a la acción, ¿verdad? Puede ser que alguien tuviera esa idea y cuidado con esas ideas, porque planificar lo que permite es más bien maximizar los recursos, tener claro cuál es mi proyección como empresa, como marca, hacia dónde voy y cómo quiero llegar ahí. Dice que de hecho planificar o planear es estratégico 100% y es algo que yo creo personalmente. Y esto sucede en cualquier nivel. Piensen ustedes a nivel personal. ¿Quieren ir de paseo? ¿Quieren lograr una meta? ¿Quieren obtener algo? ¿Quieren lograr algo? Hay que sentarse a planificar. Y está bien, no vamos a invertir toda la mañana para ir a pasear o para ir a alguna actividad 2 horas. Podemos hacerlo proporcional. Pero así como ustedes que están estudiando y que hay un plan, hay una malla curricular que nos lleva desde lo más elemental hasta lo más complejo, porque ahí hay un planeamiento. En nuestros estudios, cuando cursamos estudios, hay un planeamiento. Y eso alguien definió con ciencia, con estudios, definió que lo primero que tenemos que estudiar es tal materia, tal bloque, con tales cursos y luego ir avanzando y que nos permite ir conociendo para poder también ir adquiriendo conocimientos posteriores. Entonces, hay un planeamiento para alcanzar esa meta. Entonces, planear es 100% estratégico. 2020, la pandemia llega, al menos a nuestro país, llega en el 2020, marzo del 2020, y las empresas, las personas que tenían un plan, aunque no sabíamos nada de la pandemia, aunque no lo teníamos ni siquiera mapeado, pero un plan nos permite que esa pandemia, que esa situación, por lo menos la podamos transitar con un poco más de dirección. Pareciera mentira, pero es cierto. Ahora, alguien me diría por ahí, no, pero yo conozco empresas y conozco personas que no tenían un plan y que pudieron salir avantes, pero claro, porque muy posiblemente se sentaron a encontrar soluciones y encontrar soluciones es parte de un plan. Y el tercer punto que ahí planteo es el razonamiento empresarial permite definir el estado situacional para llegar al enfoque estratégico, que es algo en lo que me quiero centrar ya entrando en materia acerca del enfoque estratégico y ese razonamiento empresarial. Entonces, la premisa de la charla y también de estos conceptos nos dice eso que les decía ahorita, de que planificar requiere mucho tiempo y esto roba acción, reduce el hacer. Y eso es lo que muchas empresas piensan, sus gerentes, sus direcciones, sus directores ejecutivos o directoras ejecutivas, a veces restan mérito al planificar. Y seamos realistas, en una empresa donde el dinero
se utiliza, se dirige, se invierte en hacer que las personas logren metas, pareciera a veces ser o no ser muy rentable pagarle a las personas para que se sienten alrededor de una mesa ejecutiva a depurar ideas, a encontrar muchas veces esas ideas, a buscar nuevos mercados, a aplicar un sondeo, una investigación, a tomar decisiones estratégicas respecto al mercadeo que estamos haciendo o al mercadeo que queremos desarrollar. Pero también eso nos hace pensar en ese segundo punto, que es un razonamiento que por ahí uno puede escuchar, que planifiquen unos, algunas personas, mientras otros están haciendo. Pero entonces uno se pregunta, sin una planificación adecuada, sin un plan adecuado, ¿haciendo qué? ¿Qué están haciendo esos otros? Si no sabemos realmente cuál es nuestra ruta, si no sabemos con claridad hacia dónde vamos como organización, como marca, como empresa. Y repito algo que dije hace un momento, esto funciona para empresas pequeñas, medianas y grandes. Funciona para personas, funciona para países. Y lo podemos ver sin que esto suene una crítica a un país en especial o alguna política o desarrollo de alguna nación, pero los países latinoamericanos hemos sido lamentablemente muchas veces durante nuestra historia presa de la falta de la planificación gubernamental. Entonces vean que desde una persona hasta gobiernos necesitamos planificar para que no solamente podamos definir lo que vamos a hacer, sino algo que es, yo creo, muy importante, cómo lo vamos a hacer. El tercer punto, según cómo está el mercado, así va la estrategia, porque el mercado es el que manda. Ciertamente es así. No, nosotros tenemos que salir al mercado con una propuesta de planificación, planteando ideas al mercado. No basta tener solamente productos, no basta solamente tener servicios. Nosotros debemos de proponer al mercado un producto y que ese producto comprenda toda una serie de elementos que también vamos a ver en unos segundos acerca de ello. Y donde quedan herramientas como DAFO y como CAME, ¿verdad? El famoso FODA, nada más que ordenado en DAFO para comenzar con las debilidades, para seguir con las amenazas, para poder identificar fortalezas, para luego acabar con las oportunidades. Y el CAME, que se convierte en una herramienta complementaria para entonces poder corregir, como se ve ahí con la C, y que coincide con la D, corregir debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades, que también ahí y en eso sustento la parte del enfoque estratégico que vamos a ver ahorita. Entonces, nos dice Peter Drucker, considerado el padre de la administración moderna y un gran y destacado experto en el tema, que la estrategia es un commodity. Recordemos ese concepto de commodity, es algo más, pero ejecutar esa estrategia, eso sí es un arte. Entonces, todo el mundo, todas las empresas, todas las personas podrían llegar a tener estrategias. Entonces se convierte en un commodity, un producto, una situación que todo el mundo tiene, pero saberlo ejecutar, esos son, como decimos en Costa Rica, esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Eso es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de definir lo que es la estrategia, el diccionario nos lo define de una forma muy sencilla, una serie de acciones muy pensadas, muy meditadas y encaminadas hacia un fin determinado, y nos pone un ejemplo. La estrategia consiste en destacar en pantalla aquellos elementos que aportan claves de la narrativa. Ese es el ejemplo que viene en la definición completamente de diccionario. Entonces, la estrategia,
aunque yo lo voy a tocar muy enfocado hacia estrategia y cómo llegar a descubrir la estrategia que podemos definir en nuestra empresa, en nuestra organización, en las organizaciones en las que ustedes ya trabajan o en las que ustedes van a trabajar. Las estrategias requieren de 3T, porque son táctica, técnica y tareas. Entonces, por eso habla de una serie de acciones. Son como un dominó. Una vez definido el enfoque estratégico de un producto, de una marca, de una empresa, tenemos que definir cuáles van a ser las tácticas, que son eh, unidades estratégicas, unidades de pensamiento, y luego con ello la técnica, que es ya el hacer. Y por último la tarea, es decir, las tareas que tenemos que desarrollar para poder lograr esa técnica. Entonces, por eso ahí habla de una serie de acciones muy meditadas. Y esas acciones son o se llaman tácticas, técnicas y tareas, a lo cual no voy a profundizar, pero quiero mencionar para tener ese tema. Ahora, centrándonos un poco en el plan, porque no vamos a poder hablar de estrategias sin hablar del plan. Hay un proceso que conduce a la estrategia y ese proceso nos permite planificar. Lo enfoco desde esta imagen que es tomada de Kotler en un libro del 2012, pero antes del 2012 ya la imagen aparecía y después del 2012 la imagen sigue apareciendo y se mantiene tal cual. Y alguien podría pensar, bueno, pero si se mantiene tan fiel, quiere decir que tampoco el mercadeo ha avanzado tanto, pensando en el mercadeo, como se cree. No, es que hay tareas que son fundamentales y que son elementales en el desarrollo de el mercadeo, en el desarrollo de los negocios. Ciertamente en la actualidad gozamos y tenemos muchísima tecnología para poder desarrollar las estrategias, las tácticas y las técnicas que requerimos en las empresas. Pero las ideas fundamentales, como por ejemplo el primer punto que aparece en este diagrama, entender el mercado, es de esos conceptos que son no solamente fundamentales, es decir, son vitales poderlos aplicar y desarrollar, sino que son elementales porque están desde hace 15, 20 años y posiblemente pasarán 20 años más y los vamos a ver ahí. La forma, eso sí, como nosotros transformemos ese entender el mercado y las necesidades y los deseos del cliente, ya eso es algo que cada persona, que cada profesional, que cada empresa resolverá a su manera. Porque entonces habrán algunas empresas y habrán algunas organizaciones que apliquen tecnologías, datos, por ejemplo, el análisis de datos para poder entender su mercado, poder entender la frecuencia de compra, ver cuáles son los productos que principalmente lleva el cliente, ¿verdad? Entonces, y ahí estaría aplicando un poco de la tecnología y de las tendencias actuales. Entonces, la idea inicial es entender el mercado. Una empresa, una organización, una marca que no entienda, que no comprenda su mercado, tendría que cuestionarse sus más fundamentales valores, misión y visión definidas en cualquier plan. A veces, las empresas, igual que las personas, consideran que definimos una misión, una visión, valores, simplemente porque es algo que nos pide la formalidad de las empresas. Si una empresa considera y cree que definir misión, visión y valores tiene que hacerlo porque es parte de un estándar, entonces está mal. Está mal porque está pensando en ser como cualquier otro. Desde ahí ya hay un problema. No, definimos misión, visión o valores, o de la forma más moderna, como hoy se entiende, definimos una filosofía organizacional para poder tener claro hacia dónde vamos. Y disculpen que tal vez
Y, y estas analogías las hago también como uno como persona, pero es que yo creo que es como lo entendemos de manera más clara. Y es que si yo como persona no tengo una misión, no defino qué es lo que quiero hacer yo en la vida y defino una visión, y es decir, hacia dónde voy con ese qué voy a hacer, y eh, eh, definiendo los valores de cómo lo voy a hacer, entonces es cuando las personas muchas veces terminan haciendo cosas que no querían, llegando a puntos o a metas donde no querían estar, y además poniendo sus valores sociales, personales, morales, muchas veces en una posición comprometiendo sus valores o su ética y su integridad. Y no crean que esto es, o que lo planteo desde un punto de vista moralista. No, lo planteo desde un punto de vista estratégico. Ustedes tomaron una decisión de estudiar consensuada con sus padres, con su familia, pensada posiblemente con un orientador educativo, pero eso es parte de un proceso que les permite elegir de mejor manera una carrera. Pues esto de entender el mercado es igual. Hay que establecer un estudio de mercado, hay que establecer un plan para yo poder salir a la calle, al mercado, a entender. Y cuando hablamos de mercado, ponemos un asterisco en mercado, porque no solamente es entender al cliente, es entender la dinámica del mercado. Y con esto entender que hay proveedores que me dan materia primas, insumos para yo poder fabricar productos y servicios, pero que también hay otras empresas y personas que reciben materia prima e insumos y que hacen productos parecidos, mejores o de menor calidad a los que yo hago, a los que mi empresa hace. Y que también hay intermediarios que me van a llevar el producto que yo hago hasta mis clientes. Entonces, hay una dinámica donde entran varios elementos. Eso es lo que hay que entender. Ciertamente, pues lo que más nos interesa es entender los deseos y el cliente y los deseos y las demandas del cliente, pero en un entorno donde hay otros elementos. Dos, diseñar una estrategia de marketing impulsada por el cliente. Entonces, como todo plan, aquí hay una secuencia, hay un proceso. Entender el mercado y sus necesidades nos va a permitir entonces definir una estrategia, pero haciendo énfasis en que debe ser impulsada por el cliente. Recordemos que hay dos tipos de estrategias, la push y la pull, jalar o empujar. Y desde luego la estrategia de empujar, y eso implica hacer esfuerzos desde el fabricante por todo el canal que llega hasta el cliente, pues eso puede ser un poco más difícil, más costoso. Para algunas categorías, como productos de consumo masivo, refrescos gaseosos, algunas marcas de ropa o algunos tipos de ropa, pues no hay de otra más que desarrollar una estrategia de empuje. Pero para tecnología o productos en tendencia, más bien la estrategia de jalar es la que nos sirve. Y eso es la estrategia impulsada por el cliente, ¿verdad? Cuando entonces llega el mes de diciembre, que en nuestros países se celebra la Navidad o la Natividad del Señor Jesús, y que hay muchas personas creyentes y hasta los no creyentes que celebran estas fechas, entonces empieza un gran consumo de ciertos productos y hay un impulso de de este consumo por parte del cliente. Pero una vez que entendemos al mercado y que diseñamos las estrategias, elaboramos un programa de marketing, las famosas 4P, producto, precio, plaza, promoción. Ese es un programa de marketing, pero porque ya tenemos el insumo, porque ya hemos definido la estrategia, podemos crear un programa donde sabemos qué tipo de producto quiere el cliente, a qué precio está dispuesto a pagarlo, dónde lo quiere que lo coloquemos para su venta, y también cómo quiere conocer el producto, por qué medios, por qué canales quiere informarse, para poder entonces establecer relaciones redituables, ¿verdad?
en el mercado. Y por último, pues lograr captar el valor de los clientes, porque eso es lo que al final de cuentas queremos y buscamos. Buscamos captar el valor de los clientes, generar utilidades, porque esto no es puro romance, esto es negocio, pero un negocio pensado, concienzudo. Aquí está a la derecha todo lo que realmente tiene ese diagrama, esa imagen que yo les presento nada más la parte de arriba. Para abajo tiene lo que vengo explicando, pero vean que también tiene otros elementos aquí abajo, como aprovechar la tecnología de marketing que les decía yo ahorita. La tecnología no nace solamente para el marketing, hay alguna que sí se ha desarrollado solo para marketing o principalmente para poder eh, dar auxilio a las tareas del mercadeo, pero hay que aprovechar la tecnología de la que disponemos en el mercado. Se administra el mercadeo en medio de mercados globales. No estamos compitiendo solamente por mercados en nuestros países o a nivel local o a nivel de mercado doméstico, sino que estamos hoy día, producto de la Internet y la conectividad, estamos administrando en mercados globales. Hoy día nuestro producto, nuestra marca se puede dar a conocer en todo el mundo, literalmente, si es lo que queremos. Y por otro lado, lo que les decía ahora también, te lo decía, lo planteaba desde el punto de vista de persona, pero como organización debemos de tener ética, ¿verdad? Y responsabilidad social, porque nuestras acciones tienen un impacto en el mundo. ¿Ok? Y el texto que pongo a la derecha es que ese es el panorama completo y que está lo micro, lo macro, las tendencias, las ideas, las demandas del mercado y todos los elementos que por sí ya existen y conocemos. Entonces, recapitulo hasta este punto. Es importante planificar, desde mi perspectiva, es fundamental. El planificar nos ayuda con lo que hacemos y cómo lo hacemos. El realmente aplicar un proceso de mercadeo donde identifico mi mercado, sus necesidades, defino la estrategia, hago un programa de marketing o las 4P o el marketing mix y defino una manera en cómo me voy a relacionar con mi mercado, en especial con mis clientes, es parte de un plan. Sin embargo, ese plan es necesario, es una estructura, es, es la conformación de una arquitectura, pero necesita un corazón, necesita algo que lo haga latir, algo que le permita desarrollarse y definir también, ¿por qué no?, la forma en cómo se va a desarrollar. Y ahí es donde entra la estrategia. Sin embargo, una vez que el plan está hecho, la estrategia y el enfoque estratégico también hay que saberlo definir. Y quiero que si algo les puede quedar de esta clase espejo, para mí siempre es un gusto poder participar de estos intercambios, de estos encuentros, y más cuando las hacemos en ámbitos cultural y socialmente con visiones distintas, es que el plan es necesario en las organizaciones. Eso es lo que quiero dejarles esta mañana. Darle las razones de por qué es necesario, pero además que veamos algunas herramientas de cómo podemos fortalecer la arquitectura de un plan en una organización. Entonces ahí lo que ustedes están viendo, pueden ver que lo mencionaba ahora dentro de las premisas. Aquí tenemos el CAME, si ustedes lo ven aquí está la C de corregir, la A en afrontar, la M en mantener y la E en explotar. Estos 4 conceptos conforman el CAME. Y el DAFO con debilidades, ahí está la D, amenazas, la A, la F de fortalezas y la O de oportunidades.
Entonces tenemos dos conceptos que no son completamente nuevos. El FODA nos ha acompañado, no sé, pensaría yo que yo pondría punto de partida en mi vida con el FODA desde el año 2000, no, desde el año 99, que estudié administración, la primera vez que matriculé carrera en la universidad. Y ya desde ese momento hablábamos del FODA. Para el año 99 también conceptos como la reingeniería y la calidad total aparecían y se ponían y se posicionaban como temas en boga. Pero entonces la evolución de estos conceptos, y a mí me alegra mucho que esté el CAME, porque uno aplicaba un FODA y veía las fortalezas y las oportunidades y las debilidades y las amenazas. Y no sé ustedes, pero a mí me dejaba una sensación de que, perfecto, yo analizo esos elementos y qué hago cuando los encuentro. Ya yo sé cuáles son las fortalezas, que las establezco. Ya yo sé cuáles son nuestras oportunidades, las debilidades de la empresa, las amenazas del mercado. ¿Pero qué? Entonces, con el CAMI, me parece que tenemos ya ese ¿y qué? Ah, bueno, cuando usted encuentre las debilidades de su marca, las vamos a corregir. Hacemos un plan correctivo de las debilidades. Cuando encuentro las amenazas, bueno, entonces hago un plan confrontativo de las amenazas. Las fortalezas, bueno, voy a hacer un plan para poder consolidar las fortalezas. Y las oportunidades, voy a hacer un plan para poderlas aprovechar, para explotarlas. Entonces ya esta historia tiene otros elementos y hacen que tenga más utilidad, me parece. Ahora, ¿cómo funcionaría esto ya en el desarrollo para poder entonces definir alguno de estos campos estratégicos que vemos a donde las flechas apuntan? Es importante para que ustedes lo puedan entender en la lectura de lo que voy a decir, es decir, lo que voy a explicar, cómo lo entenderíamos. Veamos que esto tiene unas llavecitas que nos llevan hacia una dirección o un campo estratégico. Es decir, que en este de arriba, a la izquierda, si yo tengo que corregir muchas debilidades, muy posiblemente tengo que pensar en la reorientación. Entonces, este está ligado con este de la izquierda por esta llavecita que está acá. Entonces, hay llaves hacia la derecha y hay llaves hacia la izquierda también. Aquí tenemos la primera llave arriba, luego tenemos una que incluye lo que es afrontar amenazas y mantener fortalezas, y abajo también tenemos una llave a la izquierda que es la de explotar oportunidades, y a la derecha tenemos dos llaves que abarcan dos elementos del CAME y del DAFO a la vez. ¿Por qué? Porque esto lo que nos dice es que aquí es como un aspecto meramente matemático. Si yo tengo muchas debilidades que corregir, si tengo muchas amenazas que afrontar, vean que a la derecha lo que me dice es que mi estrategia sería de supervivencia, porque tengo los aspectos negativos altamente cargados, las debilidades y las amenazas. Toda organización, toda marca, toda empresa tiene amenazas. Es algo que no podemos eliminar por completo. Podemos reducirlas, podemos gestionarlas, pero no podemos eliminar las amenazas. La competencia siempre va a ser una amenaza. No importa si estamos en Colombia, Argentina, en Europa, en cualquier lugar, siempre va a haber. Ahora, que en algunos mercados la competencia es menor, puede ser. Que la competencia en algunos mercados es mayor, completamente posible.
Que la competencia hay más indirecta que directa, también es posible, pero competencia siempre va a haber. Aspectos como la parte económica también se vuelven amenazas. Y si a ustedes en este momento les viene algo a la mente de qué otros elementos pueden ser amenazas, también siéntanse en total libertad de comentar alguno que ustedes digan, bueno, puede ser que esto sea una amenaza genérica, digámosla, por mencionarla de alguna manera. Hay amenazas que son genéricas. Y con genéricas no me refiero a que no tengan un rasgo eh, distintivo. No, no, me refiero a que sin importar la nación, el país, el mercado, siempre van a haber algunas amenazas como lo son la competencia. Entonces, aquí el asunto es definir a nivel cuantitativo cuántas debilidades tiene nuestra organización, cuántas amenazas, cuántas fortalezas y cuántas oportunidades. Para poder entonces hacer una operación matemática simple, que es sumar todo lo positivo para restarle lo negativo y ver si el resultado en unidades es positivo o es negativo. Supongan ustedes que tuviéramos, por decir algo, 6 debilidades, 4 amenazas y esto pudieran ser -10. Pensando en que las debilidades, las amenazas son aspectos negativos. Que alguien me puede decir que desde el punto de vista poético y desde el punto de vista filosófico, las debilidades y las amenazas nos demuestran de qué estamos hechos y cómo asumimos nuestras... Sí, 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 completamente de acuerdo. Pero no dejan de ser debilidades y no dejan de ser amenazas. Supongamos que tenemos -10, pero tenemos 7 fortalezas y tenemos 4 oportunidades por ahí. Nos dejaría el resultado en uno positivo, porque tenemos -10 y a esos -10 le restamos 7 positivos, nos quedan -3 más 4 positivos, nos resta 1 positivo. Puede ser que tenga menos debilidades, menos amenazas, igual cantidad de fortalezas y oportunidades, y eso me va a llevar a un resultado positivo en mayor número. Entonces, este diagrama lo que nos dice es que si yo tengo cosas muy buenas como fortalezas y oportunidades, mi estrategia puede ser ofensiva. O a la izquierda me sugiere que puedo tener una reorientación si me centro mucho en las debilidades o si me centro mucho en las oportunidades. Y al centro, si yo tengo un equilibrio entre las amenazas y las fortalezas, puedo salir al mercado con una estrategia defensiva. Esto es lo que nosotros llamamos un análisis situacional. Así yo defino cómo es y cómo está mi organización, mi marca o mi empresa. Pero todo eso tiene que ir dentro de un ámbito de planificación organizacional. Si no, sería como que nosotros, no sé, tomáramos un medicamento para un mal que, aunque conocemos e identificamos como una enfermedad, nosotros tampoco nos cuidamos para poder tener una corrección total. Es decir, tenemos que tener un plan a nivel organizacional que realmente permita que cualquier solución que apliquemos tenga oportunidad de ser. Porque esto mismo habría que explicárselo al personal para que el personal de la empresa, los colaboradores, todos, desde las altas esferas hasta el que abre la puerta, el portero, todos entendamos cuál es nuestra situación, nuestro análisis situacional y así definir la estrategia. Y obviamente, una vez que nosotros definimos nuestra situación como organización, como marca, una vez que definimos ese análisis situacional, pues tenemos que definir el plan para desarrollarlo. El plan no solamente es sentarse a planificar, sino que hay diferentes tipos de planes que uno puede desarrollar.
Este es un plan que me permitiría a mí, a partir de la información que ya obtuve de mi empresa, que ese es el punto número uno, ese análisis, ahí lo hicimos nosotros con el DAFO y el CAME, como un análisis situacional, y entonces a partir de ahí poder definir objetivos, definir una meta, y esa meta y esos objetivos van a ser muchísimo más realistas, porque ya yo sé como empresa, como marca, como organización, ya yo sé cuál es mi estado situacional. Ya sé de qué soy capaz, qué puedo alcanzar, qué puedo lograr. Porque recuerden que además mientras que yo voy haciendo este plan, estoy también corrigiendo debilidades, estoy afrontando amenazas, estoy manteniendo fortalezas, estoy explotando oportunidades. Entonces, establezco objetivos, creo las estrategias, ejecuto las estrategias a través de tácticas, técnicas y tareas y evalúo los resultados de esas estrategias, de lo que estoy aplicando. Y esto me va a permitir optimizar. A mí me encanta esa palabra. Hace 20 años, todavía hace 10 años, cuando hablábamos del tema de la planificación, de las estrategias, esto era blanco y negro. O triunfábamos con una estrategia o fracasábamos con una estrategia. Así era como se planteaba el asunto. Hoy día tenemos la optimización. ¿Y a qué se refiere la optimización? A que si una estrategia planteada tal vez no funciona tan bien como esperábamos, podemos optimizarla, entrar en un proceso donde analizamos qué fue lo que estuvo mal, qué fue lo que no funcionó y lo mejoramos constantemente. Entonces me gusta la oportunidad y pensar que tenemos la oportunidad de optimizar lo que hacemos. Ahora, cuidado, no es que vamos a ir pensando en que vamos a fracasar y no importa si fracasamos. No, no. Siguen habiendo indicadores que cumplir, métricas que nos van a estar analizando. Entonces, podemos optimizar, pero desde luego siempre vamos a buscar la excelencia en la planificación y en la estrategia. Ahora, ¿por qué es importante la estrategia como tal? La estrategia de una empresa proporciona dirección y guía. La estrategia es aquella parte ejecutiva de un plan. Dice que no solo en términos de lo que se debe hacer, sino de lo que no se debe hacer. Y eso me parece que es importante tenerlo claro. Esto no solamente se trata de que el plan nos va a permitir hacer las cosas, claro, nos va a permitir hacer las cosas, pero también nos va a decir qué es lo que no debemos de hacer. Y eso es igualmente importante y debemos de tenerlo claro y presente. ¿Qué puedo o qué debo y qué no puedo o qué no debo de hacer? Dice también que desde un punto de vista estratégico, saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber lo que sí debo de hacer. Muchas veces las empresas, por tendencia, empiezan a hacer lo que otras organizaciones están haciendo, pero no calza con su esencia, no calza con sus objetivos. Error. No podemos estar haciendo lo que los demás hacen sin el razonamiento de por qué se hace. ¿Ok? Casi ya finalizando en mi participación, la idea es cumplir con un aporte, porque sé que tienen cosas que ver, ya ustedes están cerrando el semestre. Desde ya, además, desearles un buen fin de año, un buen inicio de año, que les vaya muy bien en sus proyectos, en sus estudios. Cuando hablamos de estrategias, aquí tenemos prácticamente 17 estrategias de las muchísimas estrategias que podemos encontrar en el mercado. Y tenemos estrategias que van desde la parte de la oferta de valor, estrategias de diferenciación,
estrategias de productos y subproductos, estrategias de precio, que obviamente el valor simbólico de un producto está ligado a su precio. Tenemos estrategias de mercado, que tal vez son las que más conocemos, la de segmentar, la de penetrar mercado, la de perfilar los clientes, la de identificar necesidades e implicaciones claves de esas necesidades en los clientes, en el mercado. Todos nosotros podemos olvidar desayunar, podemos olvidar la chaqueta o el abrigo, podemos olvidar eh, el bulto, el salvé, que trato de decirlo en palabras distintas para no crear confusión por el distanciamiento cultural que naturalmente tenemos. Pero lo que es nuestro smartphone, lo que es nuestro teléfono celular, ese no lo olvidamos. Entonces ahí hay una necesidad y una implicación clave. El estar conectados, la necesidad y la implicación clave es la sensación de mantenerme, de sentirme conectado, ¿verdad? Entonces a eso se refieren las necesidades e implicaciones claves. Tenemos estrategias para distribuir, para hacerlo por canales, canal digital, canal electrónico, canal moderno, canal tradicional. Tenemos la distribución y las estrategias de estructura comercial, cómo organizarnos, el perfil comercial que manejamos, el flujo y el proceso comercial y la estrategia de cuotas y compensación como un apoyo a lo que son las estrategias de empuje. Y por último, no menos importante, todo lo que son estrategias de marcas, poder definir cómo explotar, posicionar, promover las marcas, estrategias de comunicación, ¿verdad? De poder comunicar productos, ideas, la estrategia de contenido, medios y plataformas digitales, que hoy día es lo que comanda en el mercado, el marketing mix y lo que es el costo por adquisición de cliente y también el ciclo de vida del cliente. Eso es lo que nos dicen esas siglas de abajo. Pero estas son 17 estrategias que ya una vez teniendo nuestro análisis situacional, podemos pensar en aplicar. Eso sí, es muy importante tener claro que todas esas estrategias requieren de una adaptación, de un marketing adaptativo según el análisis situacional que cada empresa haga de sus marcas o sus productos. Y este espacio ahí pensado para poder hacer cualquier o responder a cualquier consulta que ustedes tengan, que puedan tener. Y también ahí vienen un par de diapositivas extras para ya dar cierre total a la presentación. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún aporte que Profe, ustedes quieran hacer. a mí no me quedó Dime, muy Jorge. claro el concepto de las estrategias de pull y push. Entonces, no sé si cómo podrías ahí profundizar un poquito. Claro que sí, muchísimas gracias. Cuando hablamos de las estrategias de empuje y de jalar o de push y de pull, imagínense ustedes, por ponerlo con alguna ilustración, poniendo una imagen en sus mentes, imaginen ustedes un cilindro y que aquí está el fabricante y al otro lado está el mercado. Y que si yo quiero vender audífonos, aquí tengo mi cajita de audífonos, les puse ahí un 2 que era de un recorte de mi hija, y si yo quiero vender estos audífonos inalámbricos que se conectan por Bluetooth, ¿cómo puedo yo, como fabricante, empujar esto a través del canal? Recuerden que aquí está el fabricante, pero al fabricante le antecede un proveedor, la materia prima o incluso, ¿por qué no el producto ya terminado? Alguien me lo provee a mí, ¿verdad? No necesariamente tenga que ser un fabricante, puede ser un comercializador. Pero supongamos que a mí alguien me vende el plástico, los electrónicos y yo fabrico los audífonos. Yo como fabricante, a través de ese cilindro que les trato de poner en su mente, tengo distribuidores mayoristas, tengo distribuidores minoristas, tengo puntos de venta y al final tengo al cliente.
Entonces, el distribuidor mayorista, el minorista, los puntos de venta se convierten en elementos de un canal donde si yo, como fabricante, quiero que ellos promuevan mi marca de audífonos, entonces tengo que llegar a negociaciones con ellos para que ellos ganen un poquito más por comercializar mi marca y que además ellos agreguen valor. Entonces, eso es empujar. Desde acá, el fabricante trata de convencer a los miembros del canal en que mi marca es mejor, si ustedes la venden, si la colocan, si alcanzamos metas juntos, vamos a ganar todos. Mientras que más bien, si tengo aquí al cliente, al consumidor, y le gustan mis audífonos, él va a jalar la demanda. Va a decir, ay, yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero, haciendo que el trabajo del canal sea menor. Entonces yo no tengo que empujar tanto la demanda, sino que más bien quien la va a jalar es el cliente. Porque entonces yo voy a poner en una valla, en un espectacular, voy a poner los audífonos y entonces los clientes lo van a demandar. ¿Ok? Creo que con eso tal vez queda un poco más claro para Jorge y para todos y para todas. Si persiste alguna duda, con muchísimo gusto. Sí, profe, gracias. Con gusto, muy amable a vos por la pregunta, Juan Carlos, ¿cómo Camilo. estás? Te habla Camilo. Buenos Lo que días, pasa es bien que usted. me genera mucha inquietud en saber dónde puedo profundizar más sobre la estrategia cuando nos indicabas el qué hacer y el qué no hacer. O sea, me gustaría mucho profundizar como en este tema, ya que pues uno piensa que está haciendo en su estrategia eh, de acuerdo a las opciones que tú nos diste, uno piensa que las está haciendo bien o no sabe si lo está haciendo mal. Entonces, me gustaría mucho saber Claro, dónde yo puedo profundizar para tener como más conocimiento sobre este tema. perfecto, Juan Camilo, muy buena la consulta. Es importantísimo, es muy importante que nosotros definamos varios aspectos. Voy a mencionar algunos que pueden ser complementarios a lo que venía yo comentando. Ok, hacemos el análisis situacional, ¿verdad? El CAME, el DAFO y el CAME. Eso nos va a decir cómo está nuestra organización, nuestra empresa, nuestra marca para poder afrontar el mercado. Pero quizás hay un punto que voy a mencionar y que tal vez faltó darle más protagonismo para poderlo entender, son los indicadores. Igual como cuando vamos en un automóvil, que el velocímetro nos indica a qué velocidad vamos y una ley o una señal de tránsito me dice a cuánto es lo más que puedo ir. Entonces, cuando yo planteo una estrategia, tengo que definir una meta y cómo voy a medir que la estoy alcanzando. Poniendo un ejemplo muy simple, supongamos que yo quiero lograr una nota de 100 en el curso. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Cumplir con todos los requerimientos del curso. ¿Qué es lo que yo no debo de hacer? Dejar de cumplir con todos los requerimientos del curso. Eso en cuanto a saber qué es lo que debo y qué es lo que no debo de hacer. Si en la primera actividad sumativa que hago me saqué un 8 y el profesor o la profesora me indica mis oportunidades de mejora, debo de atender esas oportunidades de mejora. Igual pasa en el mercado. Si yo definí que el primer mes en el que saco un producto quiero vender cierta cantidad de millones de pesos o quiero vender cierta cantidad de unidades y no logré esa venta en dinero o en unidades, tengo que analizar qué es lo que no estoy haciendo o qué es lo que estoy haciendo bien y que tal vez hace falta impulsarlo más o impulsarlo mejor. Pero entonces siempre hay un indicador, un número, ¿verdad? Que me dice si estoy haciéndolo bien o si no lo estoy haciendo bien, si estoy alcanzando metas o no estoy alcanzando metas. Entonces eso nos permite medir un poco más. Pero desde luego incluso puedo compartir por medio de la profesora algún material que les haga llegar, algún enlace donde podamos ver un poco más acerca de los indicadores y la relación que tienen con medir las estrategias. Tenemos por ahí también Perfecto, otras Carlos, manos muchísimas levantadas. gracias. No, con gusto, Juan Camilo. Más bien gracias a vos por la pregunta. Vamos a ver, dice acá Jazz Blady. Lo dije bien, espero haberlo dicho bien.
No. Pero no te preocupes, sé que mi nombre es difícil. Sí, Profe, de hecho, sí, mi duda era similar. Era más como, siento que la estrategia no debe ser 100% estricta para eso mismo, para evitar como el fracaso, lo vi yo. Y con lo que acabas de decir, de medirlo, pues tiene más sentido pues para evitar ese mismo fracaso del que hablabas. Pero ahí, digamos, quiero confirmar si el secreto sería, o pues no el secreto, sino como la mejor práctica, sería poner los resultados evaluativos en menos tiempo, o sea, medirme en menos tiempo para lograr, como no sé, el resultado general, o sea, garantizar un poquito más el resultado general, o sí. cómo puedo evitar realmente que todo se me caiga antes de, cómo puedo moverme o modificar un poquito la estrategia dependiendo de pues, la empresa para que pues, podamos Claro. evitar estas cosas. No, no, totalmente de acuerdo. Ahí tal vez mencionas algo que es muy acertado y es la frecuencia, porque cuando también medimos indicadores hay algo que se llama métrica. Eh, yo pongo este ejemplo con todo el respeto de nosotros como seres humanos y nuestros anhelos personales. Pero, por ejemplo, lo hago pensando en el deporte. Una persona quiere lograr correr una maratón. Empieza un entrenamiento diario que le va a permitir mejorar su condición física, pero tiene que estar ligado a ciertos indicadores. Por ejemplo, cuánto logra reducir el tiempo mientras recorre una distancia. Entonces pasa igual con el mercadeo, con lo que exactamente dice o decís, que es el tema de la métrica. Posiblemente tengo que estar midiendo resultados depende de la categoría en la que estoy como industria, todos los días o por lo menos 3 veces por semana para poderme dar cuenta o poder detectar de manera rápida en que no estoy logrando la meta. Si yo tengo 30 días para lograr una meta y tengo que ir midiendo diariamente porque un pequeño cambio en la estrategia puede mejorar sustancialmente, ¿verdad? Entonces, sí, la frecuencia con la que yo mido los resultados es vital en el tema. Entonces, poderlo medir. Ahora, también varía según la industria, ¿verdad? Porque hay industrias como el consumo masivo, donde cuántos cientos o miles de paquetitos de una fritura, de un snack, se venden al día, y no es lo mismo cuando vendemos automóviles. Los automóviles no se venden en millones por día, incluso en un país tan grande como Colombia, sino que puede ser algunos cientos. Entonces, según la industria también va a poner el parámetro de la frecuencia. Y mencionaste la flexibilidad, que eso me parece que es vital. Todas las estrategias hoy día, y más cuando son digitales, deben de ser flexibles, deben de ser orgánicas para poder tomar decisiones que permitan variar no lo que queremos lograr, sino más bien variar las técnicas que estamos aplicando o las tácticas que estamos aplicando. Y ahí concuerdo con vos totalmente. Ah, ok, perfecto. Listo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. No, gracias a vos. Karen, también tenemos ahí a Karen de segunda con la manita levantada. Sí, señor. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Tú hablabas al principio del CAME. Realmente es la Sí, primera vez que lo escucho hablar. Sin embargo, mi inquietud va a, esta es como el complemento y el punto de partida para lograr hacer un enfoque estratégico y de allí sacar como el desglose de las estrategias en cuanto a los aspectos del DOFA. O sea, es decir, que a partir de esto que encontramos, sí, en el punto de partida, en tácticas, técnicas y tareas, ahí se desarrollaría todo lo que sigue de enfoque estratégico. Es que la verdad es la sí, primera vez que escucho esta matriz. claro, bueno, pues me alegra porque entonces eso me entusiasma saber que les dejo un aporte significativo con la clase. El punto de partida realmente es el FODA o el DAFO, ¿verdad? Como queramos decirle, ese es el punto de partida. Primero, hacer como un inventario de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Ese es el punto cero, es el punto de partida. El CAME lo que nos permite es como transformar la información que logramos con el FODA, con el DAFO,
y convertirla en insumo para comenzar a accionarnos, ¿verdad? Para empezar a actuar. Porque si yo ya sé que tengo tantas debilidades, tantas amenazas, fortalezas y oportunidades, me va a permitir el CAME decir, ok, ¿cómo las voy a corregir? ¿Cómo las voy a afrontar, a mantener, a explotar? Entonces me permite como generar un plan. Y eso como siento que es lo que nos faltaba. El CAME no es un tema que yo generé, está en la literatura de la administración. Pero como que había sido una herramienta olvidada, porque hacer el DAFO o el FODA no bastaba, o sea, identificar los elementos no bastaba. Con el CAME no solamente puedo transformarlos, puedo comenzar a accionar y a corregir, a cambiar, y a mejorar para poder entonces tener un mejor soporte en el mercado y poder desarrollar mejor la estrategia, las tácticas, las técnicas, ¿verdad? Y las tareas. Entonces ese CAME lo que me da es eso, me da un elemento que me permite llevar a la acción todos esos factores que descubro en el DAF. Vale, profe, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Juliana o Juliana, la tenemos ahí de segunda ahorita en la lista. Ahí pasó ya a ser de primera y luego Santiago. Buenos días, Juliana. Hola, profe. Hablando más de la implementación y como la ejecución de estrategias, me gustaría saber cuáles son como los desafíos más comunes que tú crees que hay justamente en la implementación de estrategias. Eso es una excelente pregunta, muy buenas. Todas han estado muy bien, pero esta nos plantea una visión práctica, ¿verdad? Del tema. Hay 2, 3 cosas por ahí que creo que la práctica, el ejercicio de poner en marcha las estrategias nos enfrentan a esa tan precisa palabra de desafíos. Uno, aunque parezca un poco tal vez bobo, un poco tonto, un poco soso, pero vamos a estar plagados de muchas de estas situaciones tan evidentes ya en el ejercicio profesional, es saber elegir la mejor estrategia. Porque estrategias hay muchas. Vimos ahorita en una diapositiva con 17 ideas estratégicas. Entonces, ¿cómo saber cuál es la que me va a calzar a mi producto, a mi marca, a mi mercadeo? Entonces, tenemos que apropiarnos de la estrategia. Es decir, tenemos que lograr que la estrategia calce con la esencia de mi producto, de mi marca, de mi mercadeo. Entonces, un desafío es saber cuáles son las estrategias que sí me van, que sí puedo desarrollar, que sí son pertinentes para mi marca o mi producto. Un segundo tema, es que en el mercadeo nos enfrentamos a que siempre quieren las marcas, porque supongamos que nosotros vamos a trabajar para una empresa o ya lo hacemos, y nuestro jefe, la junta directiva, el dueño, el presidente de la empresa, siempre va a querer abordar muchos mercados. Y ese es otro desafío que enfrenta el tema estratégico, en que si yo tengo muchos mercados, posiblemente voy a ocupar más de una estrategia. No a todos los mercados les puedo alcanzar con éxito bajo la misma estrategia. Pero al también desarrollar varias estrategias, puede haber una recarga de trabajo y una confusión en la forma en que estoy hablando en mis segmentos. Y tal vez un tercer elemento es las tendencias. Las tendencias a veces aparecen como formas engañosas, y ya les explico por qué digo formas engañosas, en las que yo tengo que desarrollar el mercadeo que hago. ¿Ok? Entonces, aparece una tendencia que se ve muy fuerte y empiezo a desarrollar también trabajo hacia la tendencia. Pero las tendencias son eso, tendencias. Aparecen y desaparecen. Muchas veces las tendencias nos dejan alguna moda que sirve para que yo como empresa pueda sacar provecho de ello. Pero hay que identificar qué es una simple tendencia y qué es una moda o qué puede ser algo más perdurable para yo poder accionar mi mercadeo. Muchísimas gracias a Juliana por la pregunta. Y nos resta nada más Santiago por ahorita con la mano levantada. Santiago, buenos días. Buenos días.
Yo quería preguntarte cómo puedo identificar y gestionar en mi empresa los riesgos estratégicos en un entorno de empresa cambiante. Muy bueno, también eso es una excelente consulta, una excelente pregunta. Cuando hablamos de los riesgos, y incluso aquí dentro de las notas finales, lo puse que si ciertamente lo único constante es el cambio, lo puse en lo último, hasta el cambio requiere estrategia. Entonces, aquí yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, podemos anticipar, no el riesgo siempre va a ser algo latente, hagamos lo que hagamos, es algo latente, pero podemos anticipar el cambio. Claro, yo sé que es una estrategia fuerte, porque normalmente las empresas más bien prefieren el status quo. Si ya me va bien, voy a quedarme ahí hasta que empiezo a ver que el mercado quiere cambios, ¿verdad? Entonces, el riesgo siempre va a estar ahí, podemos minimizarlo, pero podemos también nosotros generar cambio antes de que el cambio nos exija a nosotros transformarnos o movernos o evolucionar. Entonces, creo que es una forma de gestionar el cambio y gestionar los riesgos. Y también, inevitablemente, necesitamos tener presente cuáles son los principales riesgos que enfrentan nuestras industrias. Cada industria tiene riesgos diferentes, pero en especial aquellos riesgos que no son tangibles. Es decir, un terremoto o un evento natural es un riesgo. Una debacle financiera, una mala inversión es un riesgo, pero es más evidente. Pero, por ejemplo, a nivel reputacional, a nivel de reputación, a nivel de imagen, a nivel de redes sociales, a nivel de discurso, a nivel de narrativa, a veces tal vez no les prestamos tanta atención y también se convierten en riesgos. Espero haber respondido a Santiago satisfactoriamente y a todos y a todas también haber respondido respecto a lo que consultaron y agradezco muchísimo sus consultas. Para finalizar, agradecerles el tiempo y la atención y nada más estas tres notitas finales, una ya me adelanté un poco ahí a comentarla, pero lo primero, las estrategias permiten alcanzar las metas que nos proponemos en cualquier plano, personal, profesional, en cualquier plano. Una organización sin estrategias es una compañía sin rumbo, lo cual se torna peligroso porque el viento la va a llevar a donde el viento quiera y no a donde uno quiera llevarla. Y ciertamente el cambio es lo único constante, pero hasta el cambio debe de tener una estrategia. Entonces, hasta acá mi participación, la clase espejo de esta mañana. Desearles un excelente día y desde luego agradecerle a la profesora Lina por el espacio que me permitió coordinar con ustedes. Muchas gracias, profe. Súper interesante toda tu conferencia. Mil gracias por estar hoy con nosotros. Entonces, voy a detener la grabación en este momento y nos veríamos.